¿Qué harías si un millonario te ofreciera 45.000 euros por fingir ser su esposa durante una semana? Esta es la historia de Paula, una camarera de Madrid que recibió la propuesta más inesperada de su vida. Comenzamos. El café matutino se evaporaba lentamente de la taza olvidada sobre la mesa del rincón. Paula Martín limpiaba mecánicamente el mostrador de El Refugio, una pequeña cafetería en el corazón de Malasaña, mientras calculaba mentalmente si los euros que llevaba en el bolsillo le alcanzarían para el metro y algo de cenar. 24 años, 3 trabajando en ese lugar, y aún contaba céntimos para llegar a fin de mes. Su apartamento tipo estudio en el centro de Madrid costaba más de la mitad de su sueldo, pero era lo único que podía permitirse. La cuenta médica de su madre enferma crecía cada mes como una montaña imposible de escalar. «Disculpe, señorita». Paula alzó la vista. Un hombre alto de traje impecable y ojos verdes como el jade la observaba desde el otro lado del mostrador. Su presencia irradiaba poder y dinero, contrastando dramáticamente con el humilde ambiente de la cafetería. «Un café cortado, por favor», dijo el desconocido, su voz profunda y controlada. Mientras preparaba el café, Paula sintió la mirada del hombre siguiendo cada uno de sus movimientos. No era la primera vez que lo veía. Durante las últimas 3 semanas había aparecido varias veces, siempre pidiendo lo mismo, siempre observando. El sonido de algo quebrándose interrumpió sus pensamientos. La señora García, una anciana de 80 años que visitaba la cafetería todas las mañanas, había tropezado y su bastón rodaba por el suelo. Los demás clientes apenas levantaron la vista de sus periódicos. Sin dudarlo, Paula salió de detrás del mostrador y se arrodilló junto a la anciana. «¿Se encuentra bien, señora García?», preguntó con genuina preocupación, ayudándola a levantarse. «Ay, hija mía, qué torpe soy», murmuró la señora, aferrándose al brazo de Paula. «Para nada, estas cosas pasan. Venga, la acompaño a su mesa». El hombre del traje la observó durante toda la escena, algo indefinible brillando en sus ojos verdes. Cuando Paula regresó al mostrador, él seguía allí, inmóvil como una estatua. «Soy Lorenzo Delgado», se presentó extendiendo una tarjeta de visita elegante. «Y tengo una propuesta que cambiaría su vida». Paula tomó la tarjeta con manos temblorosas. Lorenzo Delgado, CEO, Grupo Delgado. Había oído hablar de esa empresa, uno de los conglomerados más poderosos de España. «¿Una propuesta?», balbuceó. Lorenzo se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. 45.000 euros por fingir ser mi esposa durante 7 días. El mundo de Paula se detuvo. El ruido de la cafetería se desvaneció. ¿Había escuchado bien? Esto debe ser una broma», susurró. «Te he estado observando durante 3 semanas, Paula Martín. Lo que acabo de presenciar confirma lo que ya sabía. Eres perfecta para lo que necesito». «¿Cómo sabía su nombre?». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. «Mi abuelo está muriendo», continuó Lorenzo, su voz apenas audible. «Su último deseo es verme casado y feliz. Tú me ayudarías a concederle esa paz antes de que parta». Paula lo miró fijamente, buscando alguna señal de que esto fuera una cruel broma. Pero los ojos de Lorenzo Delgado eran inquietantemente serios. «¿Por qué yo?», logró preguntar. «Porque eres real, porque no finges ser alguien que no eres, y porque…» hizo una pausa, «porque necesito a alguien que no represente ninguna amenaza emocional para mí». La frialdad de sus palabras la golpeó como una bofetada. «Ninguna amenaza emocional». «Piénsalo», dijo Lorenzo dejando una cantidad de dinero en el mostrador que excedía por mucho el precio del café. «Te espero aquí mañana a las 10 para tu respuesta». Se dio vuelta y caminó hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. «Paula, tu madre necesita esa operación pronto, ¿verdad?». Las piernas de Paula casi cedieron. ¿Cómo sabía lo de su madre? Lorenzo Delgado desapareció en las calles de Madrid, dejando tras de sí el aroma de un perfume caro y el eco de una propuesta que Paula sabía que cambiaría su vida para siempre. Pero la pregunta que la atormentaría toda la noche era simple y aterradora. Estaba dispuesta a venderse al diablo por salvar a quien más amaba. Paula no durmió. Permaneció despierta en su diminuto apartamento, mirando el techo agrietado
mientras la propuesta de Lorenzo resonaba en su mente como un eco implacable. 45.000 euros. Una fortuna para alguien como ella. Tomó el teléfono y marcó el número del hospital. «¿Doctora Mendoza?» «Soy Paula Martín, la hija de Carmen Martín. Sí, quería preguntar sobre el costo de la operación». La respuesta la dejó sin aire. 35.000 euros. Si aceptaba la propuesta de Lorenzo, no solo podría pagar la cirugía de su madre, sino que le sobraría dinero para vivir dignamente durante meses. A las 10 en punto, Lorenzo Delgado estaba sentado en la misma mesa del rincón, como si hubiera estado esperándola toda la noche. Vestía otro traje impecable, esta vez gris oscuro, y sus dedos tamboreaban rítmicamente sobre la superficie de madera. Paula se acercó lentamente, sus piernas temblando. «¿Cuáles serían exactamente mis responsabilidades?», preguntó sin preámbulos. Una sonrisa casi imperceptible cruzó los labios de Lorenzo. «Acompañarme a eventos sociales, conocer a mi familia, actuar como una esposa enamorada. Nada más, nada menos. ¿Y después de los 7 días? Después, cada uno sigue su camino. Tú tendrás tu dinero, yo habré cumplido con mi abuelo. Un intercambio justo». Paula cerró los ojos por un momento, pensando en su madre postrada en esa cama de hospital. «Acepto». Lorenzo asintió como si hubiera estado seguro de su respuesta desde el principio. «Perfecto. Mañana a las 9 un coche te recogerá en tu apartamento. Te llevarán a La Moraleja, donde vivirás durante esta semana». ¿La Moraleja? Paula apenas podía ocultar su asombro. Era una de las zonas más exclusivas de Madrid. «Mi casa», dijo Lorenzo simplemente. «Esperanza, mi ama de llaves, te preparará todo lo necesario. Ropa, joyas, todo lo que una esposa de Lorenzo Delgado debería tener». Se levantó de la mesa y dejó caer una pequeña bolsa de terciopelo. «Un adelanto de 10.000 euros, para que pagues las cuentas más urgentes de tu madre». Paula abrió la bolsa con manos temblorosas. Nunca había visto tanto dinero junto. «Hay solo una regla, Paula», dijo Lorenzo, su voz adquiriendo un tono más serio. «Durante estos 7 días serás completamente mía. Cada gesto, cada palabra, cada mirada debe convencer a mi familia de que estamos perdidamente enamorados. ¿Podrás hacerlo?» La pregunta colgó en el aire como una promesa peligrosa. «Sí», susurró Paula, aunque no estaba segura de si sería capaz de fingir algo tan intenso. Lorenzo se acercó entonces, tomó su mano y la besó suavemente en el dorso. El contacto fue como una descarga eléctrica. «Bienvenida a mi mundo, Paula Martín». Esa noche, Paula empacó sus pocas pertenencias en una maleta gastada. Al día siguiente, su vida como camarera de Malasaña terminaría y comenzaría su actuación como la esposa del hombre más poderoso de Madrid. Lo que no sabía era que en 7 días su corazón estaría en juego de una manera que nunca había imaginado. El coche negro que la recogió a las 9 en punto era más grande que su apartamento. Cuando las puertas de hierro forjado de la mansión Delgado se abrieron ante ella, Paula supo que había cruzado una línea de la que quizás nunca podría regresar. Pero por su madre, estaba dispuesta a jugar el papel más importante de su vida. La mansión Delgado se alzaba ante Paula como un palacio de cuentos de hadas. Jardines perfectamente manicurados se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Fuentes de mármol cantaban melodías acuáticas y la casa principal parecía sacada de una revista de arquitectura. «Dios mío», murmuró Paula, saliendo del coche con las piernas temblorosas. Una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en un moño elegante y vestida con un uniforme impecable, se acercó sonriendo. «Tú debes ser Paula. Soy Esperanza. Bienvenida a casa». «¿Casa?» Paula casi se rió de la ironía. Su casa cabría en el vestíbulo de entrada de esta mansión. «Señor Lorenzo está en una reunión, pero me pidió que te mostrara tus habitaciones», continuó Esperanza, guiándola hacia una escalinata de mármol que parecía interminable. «¿Mis habitaciones?» Paula tragó saliva. «¿En plural?» «Por supuesto, querida. La suite principal tiene dormitorio, baño privado, vestidor y sala de estar. Además, el señor Lorenzo ha mandado traer ropa de tu talla». Esperanza abrió una puerta doble de roble tallado, y Paula sintió que su corazón se detenía.
La habitación era del tamaño de 3 apartamentos como el suyo. Una cama con dosel dominaba el centro, vestida con sábanas de seda que parecían costar más que su sueldo de un año. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de Madrid que quitaba el aliento. «El vestidor está aquí», dijo Esperanza, abriendo otra puerta. Paula siguió con pasos vacilantes y se encontró en una habitación llena de vestidos, zapatos y accesorios que jamás había soñado poseer. Todo en su talla exacta, como si Lorenzo hubiera estudiado cada centímetro de su cuerpo. «¿Cómo sabía él?», comenzó a preguntar. «El señor Lorenzo es muy meticuloso cuando algo le interesa», respondió Esperanza con una sonrisa enigmática. «Has de saber que llevo trabajando para esta familia 20 años y nunca había visto al señor tan preocupado por los detalles de algo así». Un escalofrío recorrió la espalda de Paula. ¿Preocupado? ¿O simplemente controlador? «Esperanza, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, querida. ¿Por qué Lorenzo necesita una esposa falsa? Es decir, es rico, guapo, poderoso. Seguramente podría tener a cualquier mujer real». El rostro de Esperanza se ensombreció ligeramente. «El señor Lorenzo ha estado cerrado al amor desde hace muchos años. Su abuelo, don Eduardo, es la única persona a la que realmente ama y está muy enfermo. Ver a su nieto casado y feliz es lo único que podría darle paz antes de partir». «Pero ¿por qué fingir? ¿Por qué no buscar algo real?». Esperanza se acercó y puso una mano maternal en el hombro de Paula. «Porque Lorenzo Delgado tiene miedo de amar, querida. Y cuando un hombre tan poderoso tiene miedo de algo, construye murallas muy altas para protegerse». El sonido de pasos resonó en el pasillo. Lorenzo apareció en la puerta del vestidor y Paula sintió que el aire se espesaba instantáneamente. Había cambiado el traje por unos pantalones oscuros y una camisa blanca que resaltaba sus ojos verdes de manera hipnótica. «Veo que Esperanza te ha instalado correctamente», dijo, su mirada recorriendo a Paula de pies a cabeza. «¿Todo está a tu gusto?» «Es increíble», logró decir Paula, «pero no creo que necesite todo esto para una semana». Lorenzo se acercó un paso y Paula pudo oler su colonia masculina mezclada con algo que era puramente él. «Paula, durante los próximos 7 días no eres una camarera de Malasaña. Eres la señora Delgado, y mi esposa no puede vestirse con ropa de segunda mano». La frialdad de sus palabras la golpeó como un puñetazo. Era un recordatorio cruel de que esto era solo un negocio para él. «Por cierto», continuó Lorenzo, «esta noche cenaremos con mi madre. Será nuestro primer examen». «¿Tu madre?» Paula sintió que el pánico se apoderaba de ella. «¿No deberíamos practicar primero o...?» Lorenzo se acercó aún más, tanto que Paula pudo sentir el calor de su cuerpo. «El secreto de una buena actuación, Paula, es no actuar en absoluto. Solo siente». Sus dedos rozaron la mejilla de Paula con una suavidad que la hizo temblar. «¿Sentir qué?», susurró ella. Los ojos verdes de Lorenzo se oscurecieron. «Eso, querida mía, es lo que descubriremos esta noche». Y con esas palabras salió del vestidor, dejando a Paula con el corazón galopando y la certeza aterradora de que se había metido en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. La actuación estaba a punto de comenzar, pero Paula empezaba a preguntarse si sería capaz de distinguir entre la ficción y la realidad cuando Lorenzo Delgado estaba involucrado. El vestido que Esperanza había elegido para Paula era de seda azul marino, elegante pero no ostentoso, con un corte que realzaba su figura sin ser vulgar. Cuando Paula se miró al espejo, apenas se reconoció. El maquillaje sutil y el peinado recogido la transformaban en alguien que realmente podría pertenecer a la alta sociedad madrileña. «¿Estás nerviosa?», observó Lorenzo cuando la vio bajar las escaleras. No era una pregunta. «Terrificada sería más exacto», admitió Paula aferrándose a la barandilla. Lorenzo se acercó y le ofreció su brazo. «Carmen Delgado, mi madre, es una mujer particular. Ha estado preguntándome por ti desde que le mencioné nuestro compromiso. ¿Le dijiste que estábamos comprometidos?». Paula casi tropezó en el último escalón. «Era necesario explicar por qué aparecías de repente en mi vida», respondió Lorenzo, guiándola hacia el comedor. «Recuerda,
Hemos estado saliendo en secreto durante 6 meses. Nos conocimos en una galería de arte en el barrio de las Letras. Paula asintió, tratando de memorizar la historia que habían creado. El comedor era una sinfonía de elegancia. Una mesa de caoba para 12 personas, candelabros de cristal que proyectaban luz dorada y ventanales que enmarcaban los jardines iluminados como un cuadro impresionista. Carmen Delgado ya estaba sentada, una mujer de 60 años con el mismo cabello oscuro de Lorenzo y una postura que irradiaba autoridad. Sus ojos de un azul acero evaluaron a Paula de inmediato. «Así que tú eres la misteriosa Paula», dijo Carmen sin levantarse. «Lorenzo ha sido muy reservado contigo». «Es un placer conocerla, señora Delgado», respondió Paula extendiendo la mano. Carmen la estudió por un momento antes de estrechar su mano. «Siéntate, querida. Quiero conocer a la mujer que ha logrado capturar el corazón de mi hijo». Durante la cena, Carmen bombardeó a Paula con preguntas sutiles pero incisivas. Su familia, su educación, sus planes futuros. Paula respondía con verdades a medias, sintiendo la tensión crecer con cada pregunta. «¿Y qué opinas de los negocios de Lorenzo?», preguntó Carmen mientras cortaba delicadamente su salmón. «Admiro su dedicación», respondió Paula cuidadosamente. «Es impresionante lo que ha construido. ¿Has pensado en tener hijos pronto?». Paula casi se atragantó con el vino. «Madre», intervino Lorenzo, su voz con un tono de advertencia. «Es una pregunta legítima, Lorenzo. Si van a casarse...». En ese momento, el timbre resonó por toda la casa. Esperanza apareció en el comedor con expresión preocupada. «Señor Lorenzo, la señorita Alejandra está aquí. Dice que debe hablar con usted urgentemente». Paula sintió que Lorenzo se tensaba junto a ella. «¿Quién era Alejandra?». «Dile que no es un buen momento», dijo Lorenzo firmemente. «Me temo que ya viene hacia acá», susurró Esperanza justo antes de que una mujer rubia y elegantemente vestida irrumpiera en el comedor. Alejandra Vega era la definición de sofisticación aristocrática. Su cabello rubio platino caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el apartamento de Paula, y se movía con la confianza de alguien que había nacido en la cuna del privilegio. «Lorenzo, cariño», dijo Alejandra ignorando completamente a Paula, «¿no vas a presentarme a tu... invitada?». La palabra invitada goteaba veneno. «Alejandra», respondió Lorenzo con voz controlada, «te presento a Paula Martín, mi prometida». Los ojos azules de Alejandra se clavaron en Paula como dagas de hielo. «¿Prometida? ¡Qué sorprendente! Y dime, Paula, ¿a qué te dedicas?». «Soy estudiante de enfermería», mintió Paula, sintiendo que el color subía a sus mejillas. «Qué noble», sonrió Alejandra, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Lorenzo siempre ha tenido gustos peculiares. «Alejandra», la voz de Lorenzo era peligrosamente baja, «creo que deberías irte». «¿Tan pronto? Pero si apenas he conocido a tu prometida». «Debe ser muy especial para que hayas olvidado 5 años de nuestra relación en tan poco tiempo». Paula sintió como si le hubieran arrojado agua helada. 5 años. Lorenzo y esta mujer habían estado juntos 5 años. «Eso es pasado, Alejandra», dijo Lorenzo. «Paula es mi futuro». Alejandra se rió, un sonido cristalino y cruel. «¿De verdad, Lorenzo? ¿Esta niña de barrio es tu futuro?». «Porque me pregunto si ella sabe que tú eres incapaz de amar de verdad». «¿Le has contado cómo terminamos, Lorenzo? ¿Le has explicado por qué no pudiste comprometerte conmigo después de 5 años?» Paula sintió que algo se rompía dentro de ella. La humillación la quemaba como ácido. Se levantó de la mesa, temblando de rabia y dolor. «Disculpe, señorita Vega», dijo Paula, su voz sorprendentemente firme. «No sé qué juego está jugando, pero lo que haya pasado entre usted y Lorenzo no es asunto mío. Lo que sí sé es que él está aquí conmigo ahora, y usted está actuando como una mujer despechada que no puede aceptar que la hayan reemplazado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, sin pensarlo, Paula se acercó a Lorenzo, tomó su rostro entre sus manos y lo besó apasionadamente delante de todos. El beso fue eléctrico, intenso y completamente real.
Paula sintió que Lorenzo se tensaba por la sorpresa antes de responder con una pasión que la dejó sin aliento. Cuando se separaron, Paula miró directamente a Alejandra. ¿Alguna otra pregunta? Alejandra Vega salió del comedor con la dignidad hecha pedazos, pero Paula sabía que había hecho una enemiga peligrosa. Lo que no sabía era que ese beso había cambiado algo fundamental entre Lorenzo y ella, algo que convertiría su actuación en algo mucho más peligroso. El silencio en el comedor después de la partida de Alejandra era tan espeso que podría cortarse con cuchillo. Carmen Delgado observaba a su hijo y a Paula con una mezcla de asombro y curiosidad, mientras Lorenzo parecía estar procesando lo que acababa de suceder. «Bueno», dijo Carmen finalmente, rompiendo el silencio. «Eso fue interesante. Paula, querida, creo que acabas de ganar mi respeto». Paula aún temblaba por la adrenalina del confrontamiento y la intensidad del beso que había compartido con Lorenzo. «¿Podríamos retirarnos?», preguntó Lorenzo, su voz ronca. «Ha sido una noche larga». Carmen asintió con una sonrisa conocedora. «Por supuesto. Paula, espero que podamos conocernos mejor pronto». Y Lorenzo miró fijamente a su hijo. «No dejes que ésta se escape». Cuando Lorenzo y Paula subieron las escaleras hacia sus habitaciones, el aire entre ellos vibraba con una tensión no resuelta. Al llegar al pasillo que separaba sus dormitorios, Lorenzo se detuvo. «Paula, sobre lo que pasó allá abajo». «Fue actuación», lo interrumpió ella rápidamente, aunque ambos sabían que mentía. «Era lo que necesitábamos para convencer a tu madre, ¿no?». Lorenzo la estudió con esos ojos verdes que parecían ver directamente a su alma. «¿Solo actuación?». Paula no pudo sostener su mirada. «Buenas noches, Lorenzo». Se dirigió hacia su habitación, pero la voz de él la detuvo. «Paula, gracias por defenderme». Esa noche, Paula permaneció despierta mirando el techo de su nueva habitación. El beso seguía quemando en sus labios, y no podía dejar de pensar en la expresión de Lorenzo cuando se separaron. Por un momento, había visto algo en sus ojos que no era actuación. A las 2 de la mañana, decidió que necesitaba aire fresco. Bajó sigilosamente las escaleras y salió al jardín. La noche madrileña era perfecta, con una brisa suave que llevaba el aroma de las rosas del jardín. «¿No puedes dormir tampoco?». Paula se sobresaltó. Lorenzo estaba sentado en un banco de mármol cerca de la fuente, vestido solo con pantalones de pijama y una camiseta blanca que se pegaba a su torso musculoso. «No puedo dejar de pensar en todo esto», admitió Paula acercándose lentamente. «Siéntate», dijo Lorenzo, palmando el espacio junto a él. Paula se sentó, manteniendo una distancia prudente, pero consciente del calor que irradiaba su cuerpo. «¿Quién era ella realmente?», preguntó Paula. «Alejandra». Lorenzo suspiró profundamente. «Mi ex prometida. Estuvimos juntos 5 años. Su familia y la mía esperaban que nos casáramos». «¿Qué pasó?». «Me di cuenta de que no la amaba, que quizás nunca había amado a nadie realmente». Hizo una pausa. «Alejandra representa todo lo que mi mundo espera de mí. Elegancia, conexiones, conveniencia. Pero cuando llegó el momento de dar el paso final, no pude. Y ahora aparezco yo, la camarera de barrio, arruinando sus planes». Lorenzo se volvió hacia ella, su expresión intensa. «Paula, lo que hiciste hoy, la forma en que la enfrentaste, en que me defendiste, nadie había hecho algo así por mí antes. Era parte del trato, ¿no? Actuar como tu esposa enamorada. ¿Era actuación cuando me besaste?». La pregunta colgó en el aire como una promesa peligrosa. Paula sintió que su corazón se aceleraba. «No lo sé», susurró honestamente. Lorenzo se acercó más, tanto que Paula pudo ver las motas doradas en sus ojos verdes. «Paula, cuando me besaste, sentí algo que no había sentido nunca, como si todos los muros que he construido durante años se desmoronaran de repente. Lorenzo, sé que esto no era parte del plan. Sé que se supone que es solo un contrato, pero…». Antes de que pudiera terminar la frase, Paula cerró la distancia entre ellos. Esta vez el beso fue lento, exploratorio, lleno de una ternura que ninguno de los dos había esperado. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Esto es peligroso», murmuró Paula.
Lo sé, respondió Lorenzo acariciando su mejilla, pero por primera vez en mi vida no me importa el peligro. Se quedaron en el jardín hasta el amanecer, hablando en susurros sobre sus vidas, sus miedos, sus sueños. Paula le contó sobre su madre, sobre las dificultades que había enfrentado, sobre cómo había tenido que dejar sus estudios para trabajar. Lorenzo le habló de la presión de mantener el imperio familiar, de la soledad que había sentido durante años, de cómo había aprendido a no confiar en nadie. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el jardín, ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Paula. Lorenzo tomó su mano y entrelazó sus dedos. «Ahora terminamos lo que empezamos, pero tal vez ya no sea solo actuación». Lo que ninguno de los dos sabía era que Alejandra Vega no había terminado con ellos y que su próximo movimiento pondría a prueba todo lo que habían construido en una sola noche de confesiones, bajo las estrellas. La mañana llegó como un susurro dorado que se filtraba a través de las cortinas de seda. Paula despertó con una sonrisa en los labios, recordando cada momento de la noche anterior en el jardín con Lorenzo. Por primera vez en años, se sentía completamente viva. Se duchó y se vistió con uno de los vestidos casuales que Esperanza había seleccionado. Un vestido blanco de algodón que la hacía verse fresca y natural. Cuando bajó al comedor para desayunar, Lorenzo ya estaba allí, vestido con un traje gris que resaltaba sus ojos verdes. Al verla entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que Paula nunca había visto antes, genuina, cálida, sin rastro de la máscara fría que usualmente llevaba. «Buenos días, preciosa», dijo, levantándose para besarla en la mejilla. El contacto envió ondas de calor por todo su cuerpo. «Buenos días», respondió Paula, sintiendo que sus mejillas se coloreaban. «Esperanza ha preparado tortillas francesas», dijo Lorenzo, acercándole una silla. «Recordó que mencionaste que eran tu desayuno favorito». Paula se sentó, sorprendida de que hubiera recordado ese detalle de su conversación nocturna. «Lorenzo, sobre anoche, no te arrepientas», la interrumpió él suavemente, cubriendo su mano con la suya. «Por favor, no te arrepientas». «No me arrepiento», admitió Paula. «Pero esto complica las cosas, ¿no te parece?» Lorenzo entrelazó sus dedos con los de ella. «Solo si lo permitimos. Paula, quiero que sepas algo. Estos últimos días contigo han sido los más reales de mi vida. No quiero que termine cuando pase la semana». El corazón de Paula dio un vuelco. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quizás el destino nos puso en el camino del otro por una razón. Que tal vez...» El sonido del timbre interrumpió sus palabras. Esperanza apareció con expresión preocupada. «Señor Lorenzo, la señorita Alejandra está aquí otra vez. Dice que tiene información importante que debe compartir con usted». Lorenzo apretó los dientes. «Dile que no estamos disponibles». «Me temo que ya está en el salón principal», dijo Esperanza con disculpa. Insistió en que era urgente. Paula sintió que un frío premonitorio se instalaba en su estómago. «Vamos a ver qué quiere», dijo, levantándose de la mesa. «Paula, no tienes que enfrentarla otra vez». «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella firmemente. Si esto va a funcionar entre nosotros, no puedo huir cada vez que ella aparezca». Lorenzo la miró con admiración. «Eres increíble, ¿lo sabías?» Caminaron juntos hacia el salón principal, con las manos entrelazadas. Alejandra los esperaba de pie junto a la ventana, vestida con un traje de chaqueta rojo que parecía una declaración de guerra. «Alejandra», dijo Lorenzo con voz controlada, «¿qué es tan urgente que no podía esperar a una hora decente?» Alejandra se volvió hacia ellos con una sonrisa que helaba la sangre. «Oh, Lorenzo, siempre tan protector, pero me pregunto si seguirá siéndolo cuando Paula sepa la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Paula, aunque algo en su interior le gritaba que no quería saberlo. Alejandra sacó una carpeta de su bolso de diseñador. «La verdad sobre por qué Lorenzo te eligió realmente, querida Paula». Abrió la carpeta y esparcó fotografías y documentos sobre la mesa de centro. Paula se acercó y su corazón se detuvo. Eran fotografías suyas, saliendo de su apartamento, trabajando en la cafetería, visitando a su madre en el hospital.
y documentos con información detallada sobre su vida, sus deudas, la enfermedad de su madre, incluso sus calificaciones de la universidad. Lorenzo no te encontró por casualidad, Paula, continuó Alejandra con voz dulce y venenosa. Te investigó durante semanas. Te eligió específicamente porque eras vulnerable, porque necesitabas dinero, porque no representabas ninguna amenaza emocional real para él. Paula miró las fotografías con horror creciente. Algunas estaban fechadas 3 semanas antes de que Lorenzo entrara en la cafetería. Eras el candidato perfecto para su pequeño teatro, siguió Alejandra. Una chica pobre y desesperada que haría cualquier cosa por dinero, alguien que él podría controlar fácilmente. Paula se volvió hacia Lorenzo, buscando en sus ojos una negación, una explicación, pero lo que vio la destrozó. Culpa, pánico y la confirmación de que todo lo que Alejandra decía era cierto. «¿Es verdad?», susurró Paula. Lorenzo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Respóndeme», gritó Paula, las lágrimas comenzando a brotar. «¿Es verdad que me investigaste? ¿Que me elegiste porque era fácil de manipular? Paula, puedo explicarlo. Responde sí o no». Lorenzo cerró los ojos. «Sí», susurró. «Al principio, sí». El mundo de Paula se derrumbó. Se sintió como la idiota más grande del planeta. ¿Cómo había podido pensar que alguien como Lorenzo Delgado podría enamorarse genuinamente de ella? «Te odio», dijo con voz quebrada. «Te odio por hacerme creer que esto era real. Paula, por favor, déjame explicar. Al principio sí te investigué, sí te elegí por razones calculadas, pero lo que siento por ti ahora es real, completamente real». «Mentiroso», sollozó Paula. «Todo fue una mentira desde el principio. Yo no soy más que tu juguete comprado». Se dirigió hacia la puerta, pero Lorenzo la alcanzó y la tomó del brazo. «No me toques», gritó Paula, liberándose. «No vuelvas a tocarme nunca». «Paula, por favor». «Alejandra tenía razón», dijo Paula, limpiándose las lágrimas. «Eres incapaz de amar, y yo fui lo suficientemente estúpida como para creer que podías». Sin otra palabra, Paula salió corriendo del salón, subió las escaleras de 2 en 2 y se encerró en su habitación. Se dejó caer en la cama, sollozando hasta que no le quedaron más lágrimas. Afuera podía escuchar la voz de Lorenzo gritándole a Alejandra, pero ya no le importaba. Había sido una tonta al pensar que podía ser algo más que una transacción comercial para él. Era hora de irse a casa, lejos de Lorenzo Delgado y de su mundo de mentiras doradas. Pero primero, tendría que recoger los pedazos de su corazón roto. Paula empacó sus pocas pertenencias con manos temblorosas, ignorando los vestidos caros que Esperanza había preparado para ella. Solo quería llevarse lo que era suyo, nada que oliera a dinero sucio o a mentiras elegantes. Las lágrimas habían dado paso a una furia fría que la mantenía en movimiento. Cada vez que recordaba la expresión de culpa en el rostro de Lorenzo, el dolor en su pecho se intensificaba. ¿Cómo había sido tan ingenua? Un golpe suave en la puerta la hizo detenerse. «Paula», era la voz de Esperanza. «¿Puedo pasar?» Paula no respondió, pero Esperanza entró de todas formas. Su rostro maternal se crispó al ver las lágrimas en las mejillas de Paula. «Ay, niña, ¿qué ha pasado?» «Me voy, Esperanza», dijo Paula cerrando la maleta con más fuerza de la necesaria. «Esto fue un error desde el principio. ¿Tiene que ver con la visita de la señorita Alejandra?» Paula se volvió hacia ella, sorprendida por la perspicacia de la mujer mayor. «Ella me mostró la verdad. Lorenzo me investigó, me eligió como si fuera un objeto en una tienda. Me hizo creer que sentía algo real por mí, pero todo fue calculado desde el principio». Esperanza suspiró profundamente. «Paula, he visto a Lorenzo cambiar en estos pocos días contigo más de lo que había cambiado en los 20 años que llevo trabajando aquí. Era solo una actuación muy convincente». «No, querida. Los sentimientos no se pueden fingir cuando alguien no está mirando. Y yo he visto cómo te mira Lorenzo cuando piensa que nadie se da cuenta». Paula sacudió la cabeza, rehusándose a dejarse convencer. «No importa, Esperanza. Al final, soy solo un juguete que compró por 45.000 euros. ¿Y dónde vas a ir?» Paula se detuvo.
No había pensado en eso. Su apartamento seguía siendo suyo. Pero ¿cómo iba a explicar todo esto a su madre? ¿Cómo iba a pagar su operación ahora? No lo sé, admitió. Pero no puedo quedarme aquí. Esperanza se acercó y tomó sus manos. Al menos habla con él antes de irte. Dale la oportunidad de explicarse. Ya lo hizo. Admitió que todo era mentira. ¿Todo? ¿O solo el principio? Antes de que Paula pudiera responder, escucharon voces elevadas desde el jardín. Se acercaron a la ventana y vieron a Lorenzo gritándole a Alejandra junto a la fuente. «¡Estás loca si piensas que voy a agradecerte por esto!», gritaba Lorenzo. «Acabas de destruir lo único real que he tenido en mi vida». «Despierta, Lorenzo», respondió Alejandra. «Era solo una camarera. Puedes comprar otras 10 como ella». Lorenzo se acercó a Alejandra con una expresión que nunca había mostrado antes. Pura furia. «Paula vale más que todas las mujeres de tu círculo social juntas. Es real, es genuina, es todo lo que tú nunca serás». «¿Y qué? Al final era solo una empleada tuya». «No», gritó Lorenzo. «Era la mujer de la que me enamoré. Y por tu culpa ahora la he perdido». Paula sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Lorenzo había dicho que se había enamorado de ella? «Pues la tienes en casa», dijo Alejandra con sarcasmo. «Ve y arréglalo». «¿Cómo? ¿Cómo le digo que aunque al principio fue calculado, mis sentimientos son reales? ¿Cómo le explico que me enamoré de ella sin darme cuenta? ¿Que la idea de perderla me está matando?» Alejandra se rió cruelmente. «No puedes, Lorenzo. Porque los dos sabemos que en el fondo sigues siendo el mismo hombre frío e incapaz de amar que siempre fuiste». Lorenzo se quedó en silencio por un momento, y Paula pudo ver desde la ventana cómo sus hombros se encorvaban bajo el peso de esas palabras. Cuando habló de nuevo, su voz era barely audible. «Tienes razón, soy un cobarde que no sabe amar, y Paula se merece algo mucho mejor que yo». Paula sintió que su corazón se rompía de una manera completamente nueva. No por rabia esta vez, sino por la desolación absoluta en la voz de Lorenzo. «Esperanza», susurró. «¿Puedes llamarme un taxi?» «¿Estás segura, querida?» Paula asintió, aunque las lágrimas volvían a brotar. «Estoy segura. Esto nunca iba a funcionar de todas maneras. Somos de mundos demasiado diferentes». Una hora después, Paula estaba en el asiento trasero de un taxi, alejándose de la mansión Delgado. Llevaba en su bolso los 10.000 euros del adelanto que Lorenzo le había dado, lo suficiente para pagar al menos parte de las cuentas médicas de su madre. Mientras Madrid pasaba por la ventanilla, Paula se prometió a sí misma que nunca más sería tan ingenua. Los cuentos de hadas no existían para chicas como ella, y Lorenzo Delgado había sido una lección dolorosa pero necesaria. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Lorenzo estaba en su estudio, mirando fijamente una pequeña caja de terciopelo que contenía un anillo, preguntándose si había perdido para siempre la única oportunidad de ser feliz que había tenido en su vida. Paula llegó a la estación de Atocha con el corazón hecho pedazos y una determinación férrea de huir de Madrid lo más lejos posible. El bullicio de la estación la envolvió como un abrazo familiar. Voces hablando en múltiples idiomas, el sonido metálico de los trenes llegando y partiendo, el aroma a café y pasteles de los cafés de la estación. Se acercó al mostrador de información, limpiándose los ojos hinchados por el llanto. «¿Cuál es el próximo tren hacia cualquier lugar?», preguntó a la empleada. La mujer la miró con preocupación. «¿Se encuentra bien, señorita?» «Solo necesito irme de Madrid». «¿Cuál es el próximo tren que salga?» «Hay un tren hacia Barcelona que sale en 1 hora y otro hacia Sevilla en 40 minutos». «Barcelona», dijo Paula sin pensar, lo más lejos posible de Lorenzo Delgado. Compró el boleto con manos temblorosas y se dirigió hacia la sala de espera. Se sentó en un banco abrazando su maleta como si fuera un salvavidas. Su teléfono sonó. Era Lorenzo. Lo ignoró. Volvió a sonar, y otra vez, y otra. Finalmente, lo apagó. «Paula». La voz familiar la hizo levantar la vista. Esperanza estaba parada frente a ella, con expresión preocupada y determinada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Paula. «Vine a traerte esto», dijo Esperanza, sentándose junto a ella y entregándole un sobre. «Es de Lorenzo. No quiero nada de él».
Paula, he trabajado para esa familia durante 20 años. He visto a Lorenzo convertirse en un hombre frío y calculador después de años de decepciones y traiciones. Pero contigo vi al hombre que podría haber sido si hubiera aprendido a confiar. Era solo actuación, Esperanza. ¿Te he mentido alguna vez? Paula sacudió la cabeza. Entonces créeme cuando te digo que el dolor en sus ojos ahora mismo es real. Más real que cualquier cosa que haya visto en él en años. Esperanza se levantó. Lee la carta, Paula, y después decide con el corazón, no con el dolor. Cuando Esperanza se fue, Paula miró el sobre durante largos minutos. Finalmente, lo abrió. Paula, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas la verdad completa, no la versión envenenada que Alejandra te mostró. Sí, te investigué. Sí, te elegí inicialmente por razones calculadas. Buscaba a alguien que no representara una amenaza emocional para mí, alguien con quien pudiera mantener las distancias. Pero desde el primer momento que te vi ayudando a la señora García en la cafetería, algo cambió. Vi una bondad genuina que no había visto en años, y cada día que pasé contigo, cada conversación, cada sonrisa tuya, derribó un muro que había construido alrededor de mi corazón. Me enamoré de ti sin darme cuenta, Paula. Me enamoré de tu risa, de tu forma de cuidar a otros, de tu fuerza, de tu capacidad de ver lo bueno en las personas. Me enamoré de la mujer que me hizo querer ser mejor de lo que soy. Lo que compartimos en el jardín anoche no fue actuación. Fue lo más real que he sentido en mi vida. Y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mis días demostrándote que mis sentimientos son genuinos. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de haberte mentido, pero si hay alguna parte de ti que pueda perdonarme, te estaré esperando en el jardín donde nos confesamos nuestros sentimientos. Te amo, Paula Martín, y lamento haber tardado tanto en darme cuenta. Lorenzo. Paula terminó de leer la carta con lágrimas rodando por sus mejillas. Su corazón galopaba, confundido entre el amor y el dolor, anunciando la salida del tren hacia Barcelona. Resonó por los altavoces. Paula se levantó, agarró su maleta y caminó hacia el andén. Pero a medio camino se detuvo. ¿Y si Esperanza tenía razón? ¿Y si Lorenzo realmente había cambiado? ¿Y si sus sentimientos eran genuinos? Se volvió y vio a Lorenzo corriendo hacia ella por la estación, con Esperanza siguiéndolo. Su cabello estaba despeinado, su traje arrugado, y en sus ojos verdes había una desesperación que nunca había visto antes. «¡Paula!», gritó, deteniéndose a unos metros de ella. «Por favor, no te vayas». «¿Por qué no debería?», preguntó ella, aunque su voz temblaba. Lorenzo se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a salir corriendo. «Porque te amo. Porque eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque sin ti soy solo un hombre vacío con dinero. ¿Cómo puedo creerte después de todas las mentiras?». Lorenzo hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Se arrodilló en medio de la estación de tren, con cientos de personas mirando. «Entonces no me creas por mis palabras», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo. «Créeme por mis acciones». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso que quitaba el aliento. Un diamante solitario elegante, pero no ostentoso, rodeado de pequeñas esmeraldas que hacían juego con los ojos de Lorenzo. «Paula Martín, sé que empezamos con mentiras, pero quiero terminar con verdades. Te amo, quiero pasar el resto de mi vida compensándote por el dolor que te causé. Quiero ser el hombre que mereces. ¿Me darías la oportunidad de demostrarte que el amor puede nacer incluso de los comienzos más equivocados?» Paula miró el anillo, después a Lorenzo arrodillado ante ella y finalmente a su propia alma. ¿Podía perdonar? ¿Podía confiar otra vez? «Última llamada para el tren hacia Barcelona», anunció el altavoz. Paula tenía que elegir, huir hacia una nueva vida sin Lorenzo o quedarse y arriesgarse a que la lastimaran otra vez. En ese momento, vio algo en los ojos de Lorenzo que la convenció. Miedo genuino de perderla. Y se dio cuenta de que un hombre que había vivido toda su vida controlándolo todo, no se arrodillaría en público a menos que sus sentimientos fueran completamente reales. «Levántate, Lorenzo», dijo suavemente. Él se levantó lentamente,
La esperanza y el miedo batallan en su expresión. «Pregúntamelo de nuevo», susurró Paula. «Pero esta vez, sin secretos, sin mentiras, sin contratos. Solo dos personas que tal vez puedan aprender a amarse de verdad». Una sonrisa se extendió por el rostro de Lorenzo como el amanecer. «Paula Martín, ¿quieres ser mi esposa? ¿Quieres construir conmigo algo real y verdadero?» Paula extendió su mano izquierda, temblando de emoción. «Sí, Lorenzo Delgado, quiero intentarlo». Cuando Lorenzo deslizó el anillo en su dedo, toda la estación estalló en aplausos. Y por primera vez desde que se conocían, Paula supo que lo que sentía era completamente, irrevocablemente real. El tren hacia Barcelona partió sin ella, pero Paula ya había elegido su destino, junto al hombre que había aprendido a amar en el lugar más inesperado de todos. 3 meses después de la propuesta en la estación de Atocha, Paula y Lorenzo habían construido una nueva vida juntos que era completamente diferente a lo que cualquiera de los dos había imaginado. Habían dejado la mansión ostentosa de La Moraleja y se habían mudado a una elegante pero acogedora casa en el barrio de Salamanca. Era lo suficientemente grande para ser cómoda, pero lo suficientemente íntima para sentirse como un hogar real. Paula había regresado a la Universidad Complutense para terminar su carrera de enfermería, algo que Lorenzo no solo apoyaba, sino que financiaba con orgullo. «Quiero que seas quien realmente eres», le había dicho, «no una versión editada para mi mundo». Esa mañana de sábado, Paula despertó con el aroma de algo quemándose en la cocina. Se puso una bata y bajó para encontrar a Lorenzo, vestido solo con pantalones de pijama y un delantal que decía «el jefe de la cocina», luchando con lo que una vez había sido una tortilla española. «¿Qué se supone que es eso?», preguntó Paula riéndose. Lorenzo se volvió con una expresión de frustración que era adorablemente infantil. Se suponía que era una tortilla española perfecta. YouTube me mintió sobre lo fácil que era. Paula se acercó y tomó la sartén, examinando el desastre humeante. «Amor, ¿sabías que las patatas deben cocinarse antes de añadir los huevos?» «Ah», dijo Lorenzo, como si hubiera descubierto la teoría de la relatividad. «Eso explicaría muchas cosas». Paula sacudió la cabeza, sonriendo. Ver a Lorenzo Delgado, el CEO que manejaba un imperio de millones de euros, derrotado por una tortilla española, era una de sus cosas favoritas en el mundo. «Ven aquí», dijo tomando sus manos. «Te voy a enseñar». Durante la siguiente hora, Paula guió pacientemente a Lorenzo a través de los pasos para hacer una tortilla española decente. Sus manos se rozaban mientras cortaban las patatas. Sus cuerpos se presionaban uno contra el otro mientras se inclinaban sobre la estufa, y Paula se encontró cayendo enamorada de él de nuevo en estos pequeños momentos domésticos. «¿Sabes qué?», dijo Lorenzo abrazándola por detrás mientras esperaban que se cocinara la tortilla. «Nunca pensé que cocinar con alguien pudiera ser tan íntimo. ¿Nunca cocinaste con Alejandra?». La pregunta salió antes de que Paula pudiera detenerla. Durante estos 3 meses había hecho un esfuerzo consciente de no mencionar a su ex, pero a veces la curiosidad la vencía. Lorenzo se tensó ligeramente. Alejandra no cocinaba. Tenía chef personal. De hecho, creo que la única vez que la vi en una cocina fue para despedir a una empleada doméstica. Paula se volvió en sus brazos. «¿No la extrañas? Quiero decir, 5 años es mucho tiempo». Lorenzo la miró con esa intensidad que siempre la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Paula, lo que tuve con Alejandra era cómodo, predecible, apropiado según los estándares de mi mundo, pero nunca fue real. Nunca me hizo querer ser mejor. Nunca me hizo reír mientras quemaba tortillas un sábado por la mañana. ¿Y eso es suficiente para ti? ¿Una vida simple conmigo en lugar de toda la glamour que tenías antes?» Lorenzo tomó su rostro entre sus manos. «Paula, antes de ti, mi vida era una serie de reuniones, transacciones y eventos sociales vacíos. Tenía dinero, poder, respeto, pero nunca tuve felicidad. Ahora, cuando llego a casa y veo tu rostro, cuando me despiertas riéndote porque estoy hablando en sueños sobre contratos inmobiliarios, cuando me regalas estos momentos perfectos e imperfectos, eso es más valioso que todo lo que tenía antes». La tortilla se quemó. Otra vez.
Pero ninguno de los dos se dio cuenta porque estaban demasiado ocupados besándose en la cocina, con el sabor de las promesas en los labios. Esa tarde, mientras paseaban por el retiro tomados de la mano, Lorenzo se detuvo repentinamente. «Paula, hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué es?» «He estado pensando en el abuelo. Quiero que lo conozcas, realmente esta vez. No como parte de una actuación, sino como mi prometida real». Paula sintió una punzada de nerviosismo. «¿Crees que le gustará? Quiero decir, cuando sepa que realmente soy una camarera de Malasaña». «Le va a encantar», interrumpió Lorenzo, «porque va a ver lo que yo veo, una mujer extraordinaria que me hace más humano. ¿Y si no aprueba nuestro compromiso?» Lorenzo se detuvo y la enfrentó. «Paula, mi abuelo solo quiere verme feliz, y contigo soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. Eso es todo lo que él necesita saber». Esa noche, mientras cenaban en su pequeño comedor iluminado por velas, Paula reflexionó sobre lo diferente que era su vida ahora. No había personal de servicio, no había eventos sociales todas las noches, no había la presión constante de aparentar ser alguien que no era. En su lugar había esto: cenas íntimas, conversaciones hasta altas horas sobre todo y nada, planes sencillos para el fin de semana, y la certeza creciente de que había encontrado a su alma gemela en el lugar más inesperado. «¿En qué piensas?», preguntó Lorenzo notando su expresión contemplativa. «En que hace 3 meses, si me hubieran dicho que estaría comprometida con Lorenzo Delgado y que él estaría aprendiendo a hacer tortillas españolas, me habría reído hasta llorar. ¿Y ahora?». Paula sonrió extendiendo su mano para tocar la suya. «Ahora sé que a veces las mejores historias de amor empiezan con las propuestas más ridículas». Lorenzo levantó su copa de vino. «Por las propuestas ridículas que se convierten en amor verdadero. Y por los hombres poderosos que se humillan ante las tortillas españolas», añadió Paula, brindando con él. Mientras las copas se tocaban con un tintineo suave, ambos sabían que habían encontrado algo que no podía comprarse con dinero: la felicidad simple y perfecta de 2 personas que habían aprendido a amarse por quien realmente eran. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca habrían imaginado. El domingo llegó con un cielo madrileño particularmente azul, como si el mismo universo estuviera conspirando para que todo fuera perfecto. Paula despertó con Lorenzo ya levantado, lo cual era inusual para un domingo. Normalmente pasaban las mañanas de fin de semana en la cama, hablando perezosamente sobre sus planes para el día. «¿Lorenzo?», llamó. Bud solo escuchó el sonido de actividad en la planta baja. Se puso su bata favorita y bajó para encontrar la casa transformada. Había flores frescas en cada superficie disponible, velas aromáticas creando una atmósfera cálida y acogedora, y el aroma de un desayuno elaborado flotando desde la cocina. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, encontrando a Lorenzo en la cocina vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, más formal de lo usual para un domingo en casa. Lorenzo se volvió, y Paula pudo ver que estaba nervioso, lo cual era extraño. En estos meses juntos, lo había visto enfrentar negociaciones millonarias con menos ansiedad. «Buenos días, preciosa», dijo acercándose para besarla. «¿Dormiste bien?». «Sí, pero...». «Lorenzo, ¿qué está pasando?». «La casa parece preparada para una ocasión especial». «Tal vez lo es», respondió él misteriosamente. «¿Tienes hambre? Preparé tu desayuno favorito». Paula miró la mesa del comedor, elegantemente puesta con la porcelana fina que solo usaban para ocasiones especiales. Había tostadas francesas con fresas, café recién molido y zumo de naranja natural en copas de cristal. «Lorenzo, esto es hermoso, pero me estás poniendo nerviosa. ¿Qué celebramos?». «Siéntate», dijo él, acercándole una silla. «Tengo algo importante que decirte». Paula se sentó, su corazón comenzando a acelerarse. ¿Había hecho algo mal? ¿Había cambiado de opinión sobre su compromiso? Lorenzo no se sentó. En su lugar se puso de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín con una expresión pensativa. «Paula, estos últimos 3 meses han sido los mejores de mi vida», comenzó. «Cada día contigo me ha enseñado algo nuevo sobre el amor, sobre la felicidad, sobre lo que realmente importa.
Suenas como si fueras a terminar conmigo, dijo Paula con voz pequeña. Lorenzo se volvió rápidamente. No, no, amor, todo lo contrario. Se acercó y tomó sus manos. Paula, quiero casarme contigo. Real y oficialmente. Ya estamos comprometidos, ¿recuerdas?, dijo Paula levantando su mano izquierda donde brillaba el anillo. Me propuse en una estación de tren bajo presión y desesperación, dijo Lorenzo. Quiero hacerlo bien esta vez. Quiero pedirte matrimonio de la manera que mereces. Antes de que Paula pudiera responder, el timbre sonó. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Lorenzo sonrió. Tal vez. Paula lo miró con suspicacia mientras él iba a abrir la puerta. Escuchó voces familiares en el vestíbulo y su corazón se aceleró cuando reconoció una de ellas. «Mamá», dijo Paula cuando su madre, Carmen Martín, entró al comedor del brazo de Lorenzo. Carmen se veía radiante, más saludable de lo que Paula la había visto en años. La operación había sido un éxito completo y los últimos meses de recuperación habían devuelto el color a sus mejillas y la vitalidad a sus ojos. «Hola, mi amor», dijo Carmen, abrazando fuertemente a su hija. «Lorenzo me pidió que viniera para algo especial. Pero ¿cómo? Mamá, ¿cómo llegaste aquí?» «Lorenzo envió un coche a buscarme esta mañana. Dijo que necesitaba algo importante de mi casa». Paula miró a Lorenzo con confusión. «¿Qué necesitabas de casa de mi madre?» Lorenzo se acercó a Carmen, quien le entregó una pequeña caja antigua de terciopelo azul marino. «Esto», dijo Lorenzo, tomando la caja con cuidado reverencial. Paula reconoció la caja inmediatamente. Había pertenecido a su abuela materna y contenía el juego de tazas de porcelana más preciado de la familia. Lorenzo Él abrió la caja y sacó las 2 tazas de porcelana delicadamente pintadas que habían sido el orgullo de la abuela de Paula. Las colocó cuidadosamente en la mesa. «Tu madre me contó que tu abuela solía servir té en estas tazas en las ocasiones más especiales. Que cuando eras niña, te prometió que algún día podrías usarlas cuando tuvieras algo verdaderamente importante que celebrar». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Paula. Lorenzo. Entonces él hizo algo que la sorprendió completamente. Se arrodilló junto a la mesa, pero esta vez sacó un anillo diferente del bolsillo. No era el que le había dado en la estación. Este era más antiguo, más delicado, con un diseño que hablaba de historia y tradición. «Este anillo perteneció a mi abuela andaluza», dijo Lorenzo con voz emocionada. «Ella siempre decía que debería ser para una mujer que entendiera que el amor verdadero no se trata de grandeza, sino de pequeños momentos perfectos». Paula puso sus manos sobre su boca, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Paula Martín», continuó Lorenzo, «me enseñaste que el amor no se compra, se construye. Me enseñaste que la felicidad no está en los palacios, sino en los corazones que eligen estar juntos cada día. ¿Querrías casarte conmigo? ¿Querrías ser mi esposa y construir una vida llena de desayunos quemados, tardes en el parque y amor verdadero?» Paula miró el anillo, después a su madre que sonreía con lágrimas en los ojos, y finalmente a Lorenzo, arrodillado junto a las tazas de porcelana de su abuela. «Sí», susurró. «Sí, quiero casarme contigo». Lorenzo deslizó el anillo vintage en su dedo, junto al anillo de compromiso que ya llevaba. Los 2 anillos juntos contaban la historia completa, una propuesta desesperada que se había convertido en amor verdadero. Carmen aplaudió, llorando de felicidad. «Tu abuela estaría tan orgullosa», le dijo a Paula. «Encontraste a un hombre que entiende que el amor está en los detalles». Lorenzo se levantó y besó suavemente a Paula, un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros compartidos. «Entonces, ¿cuándo nos casamos?», preguntó Paula cuando se separaron. Lorenzo sonrió. «¿Qué te parece en 6 meses? Tiempo suficiente para planear la boda que mereces, pero no tanto como para que me arrepienta». «¿Te vas a arrepentir?», bromeó Paula. «Nunca», respondió Lorenzo con absoluta seriedad. «Eres la mejor decisión que he tomado en mi vida». Mientras desayunaban con las tazas de porcelana de la abuela, Paula supo que había encontrado no solo a su alma gemela, sino también a un hombre que entendía que el amor verdadero se honra con tradición, se celebra con familia
y se construye un día a la vez. El final de su historia estaba cerca, pero Paula sabía que el principio de su vida juntos apenas comenzaba. Los siguientes meses pasaron como un torbellino de preparativos para la boda. Paula había insistido en que fuera una ceremonia íntima, con solo las personas más importantes de sus vidas. Lorenzo, para su sorpresa, había estado completamente de acuerdo. «Quiero que sea sobre nosotros», le había dicho, «no sobre mostrar riqueza o conexiones sociales». Habían decidido celebrar la ceremonia en el jardín de la nueva casa de Salamanca, transformándolo en un pequeño paraíso con flores blancas, luces colgantes y una carpa elegante pero acogedora para 50 invitados. Una tarde de abril, mientras Paula probaba vestidos de novia en una boutique íntima de Madrid, su teléfono sonó. Era Lorenzo. «Amor, tengo una sorpresa para ti», dijo su voz desde el teléfono. «¿Otra sorpresa?» «Lorenzo, ya me has dado suficientes sorpresas para toda una vida. Esta es especial. Puedes venir a casa. Hay alguien que quiere conocerte». Cuando Paula llegó a casa una hora después, encontró a Lorenzo en el salón, con un hombre mayor de unos 80 años, elegantemente vestido, pero con una calidez en los ojos que recordaba a Lorenzo. «Paula», dijo Lorenzo levantándose, «quiero presentarte a mi abuelo Eduardo Delgado». Paula sintió que se le cortaba la respiración. Este era el hombre que había inspirado toda su historia de amor. El abuelo cuyo último deseo de ver a Lorenzo feliz había comenzado todo. Eduardo se levantó lentamente, apoyándose en un bastón elegante, y estudió a Paula con ojos inteligentes y bondadosos. «Así que tú eres la mujer que devolvió el alma a mi nieto», dijo con una voz que, aunque débil por la edad, tenía una fuerza que hablaba de décadas de sabiduría. «Señor Delgado», dijo Paula nerviosa, «es un honor conocerlo finalmente». Eduardo se acercó y tomó sus manos. «Niña, he vivido 85 años y he visto muchas mujeres pasar por la vida de Lorenzo, pero nunca había visto brillar sus ojos como brillan cuando habla de ti». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Paula. Lorenzo le contó todo sobre cómo nos conocimos realmente. Eduardo se rió, un sonido cálido que llenó la habitación. «¿Te refieres al cuento del contrato y la actuación? Por supuesto que lo sé. Y también sé que eres la primera mujer que ha logrado que mi nieto escriba poesía terrible a las 2 de la mañana». «¿Poesía?». Paula miró a Lorenzo con sorpresa. Lorenzo se ruborizó. «Abuelo, esa información era confidencial. A los 85 años, querido nieto, ya no hay secretos confidenciales», dijo Eduardo con una sonrisa traviesa. «Además, Paula debe saber en qué se está metiendo». Eduardo se volvió hacia Paula. «Este muchacho ha estado escribiendo versos horribles sobre tus ojos, tu sonrisa, y cómo haces que su café sepa mejor por las mañanas. Es lo más patético y hermoso que he visto en mi vida». Paula se rió, sintiendo que toda su ansiedad se desvanecía. Eduardo Delgado tenía el don de hacer que las personas se sintieran completamente aceptadas. «Señor Delgado, debo confesarle algo», dijo Paula. «Al principio, yo también estaba actuando. Necesitaba el dinero para la operación de mi madre. Lo sé, querida, y ¿sabes qué? Eso te hace aún más extraordinaria. Podrías haberte quedado con el dinero y huir. En lugar de eso, elegiste quedarte y luchar por algo real. Eso requiere un coraje que muy pocas personas poseen». Lorenzo se acercó y puso un brazo alrededor de Paula. «Abuelo, hay algo más que queremos contarte. Paula y yo hemos decidido la fecha de la boda. Será el 15 de mayo, en un mes». Eduardo aplaudió con deleite. «Perfecto. Eso me da tiempo suficiente para recuperarme completamente y bailar en tu boda». «¿Recuperarse?», preguntó Paula con preocupación. «Oh, ¿no te lo había dicho Lorenzo? Mi enfermedad resultó ser mucho menos grave de lo que pensábamos inicialmente. Los doctores dicen que podré vivir varios años más, especialmente ahora que tengo una razón tan buena para quedarme: ver crecer a mis bisnietos». Paula sintió que las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. «¿Eso significa que no está muriendo?». «No pronto, querida, lo cual es perfecto, porque planeo estar presente para cada aniversario, cada cumpleaños y cada momento importante de su matrimonio».
Esa noche, después de que Eduardo se retirara a descansar en la habitación de invitados, Paula y Lorenzo caminaron por el jardín donde habían tenido su primera conversación real. «Tu abuelo es maravilloso», dijo Paula. «Ahora entiendo de dónde viene tu capacidad de amar». «Él siempre vio potencial en mí que yo mismo no veía», respondió Lorenzo. «Y creo que también lo ve en ti». «Lorenzo, ¿puedo preguntarte algo?» «Cualquier cosa. ¿Realmente escribes poesía sobre mí?» Lorenzo se detuvo y la miró con una expresión que mezclaba vergüenza y ternura. «Poesía terrible, según mi abuelo. Pero sí. ¿Puedo leer una?» «Absolutely not. Por favor». Lorenzo suspiró, derrotado. «Está bien, pero solo una. Y después prometes que nunca mencionaremos esto otra vez». Sacó su teléfono y leyó en voz baja. «Antes de ti, mi mundo era gris y frío, contratos y números sin alma. Llegaste tú con tu risa cálida y convertiste mi casa en calma. Ahora despierto y veo el sol reflejado en tus ojos claros y sé que encontré mi tesoro en los gestos más raros». Paula se quedó en silencio por un momento. Después se puso de puntillas y lo besó suavemente. «Es la poesía más hermosa que he escuchado en mi vida», susurró. «Mentirosa», dijo Lorenzo, pero sonreía. «No, es hermosa porque es tuya y porque es sobre nosotros». Mientras regresaban a la casa, tomados de la mano bajo las estrellas, Paula supo que su historia de amor había encontrado su ritmo perfecto. No la pasión dramática de las novelas, sino el amor profundo y verdadero que se construye día a día, poema terrible a poema terrible. En solo un mes sería oficialmente la señora Delgado, y por primera vez en su vida, Paula sabía exactamente dónde pertenecía. Una semana antes de la boda, Paula decidió hacer una última visita a El Refugio, la cafetería donde todo había comenzado. Quería despedirse del lugar que había sido su hogar durante tantos años, y también quería invitar personalmente a Carmen, la dueña, y a algunos de sus antiguos compañeros. El lugar no había cambiado nada. Las mismas mesas desgastadas, el mismo aroma a café recién hecho, la misma atmósfera acogedora que la había consolado durante los días más difíciles. Pero ahora, al entrar, Paula se sentía como una visitante de su propia vida pasada. «¡Paula!», gritó Carmen, la dueña, corriendo desde detrás del mostrador para abrazarla. «¡Mírate! Estás radiante». Paula sonrió, consciente de que su transformación no era solo externa. Su cabello estaba mejor cortado, su ropa era de mejor calidad, pero más importante aún, había una luz en sus ojos que no había estado allí antes. «Hola, Carmen. Vine a invitarte a mi boda. Es el sábado próximo». «¿Tu boda? Pero si hace solo unos meses trabajabas aquí. ¿Quién es el afortunado?». Antes de que Paula pudiera responder, una voz familiar la hizo volverse. «Vaya, vaya, si no es la pequeña Paula, convertida en toda una señora». Alejandra Vega estaba sentada en una mesa del rincón, vestida elegantemente como siempre, pero había algo diferente en ella. Sus ojos ya no tenían esa crueldad arrogante que Paula recordaba. En su lugar había una tristeza que la hacía parecer más humana. «Alejandra», dijo Paula sintiendo que su estómago se tensaba. «¿Qué haces aquí?». «Lo mismo que tú, imagino. Nostalgia». Alejandra hizo un gesto hacia la silla vacía frente a ella. «¿Te sientas conmigo? Me gustaría hablar contigo». Paula vaciló. La última vez que había hablado con Alejandra había resultado en lágrimas y corazones rotos, pero había algo en la manera en que lo pidió, sin su usual tono imperioso, que la hizo asentir. Se sentó, manteniendo las manos sobre la mesa donde Alejandra pudiera ver sus anillos de compromiso. «Escuché que te casas con Lorenzo la próxima semana», dijo Alejandra sin preámbulos. «¿Cómo lo supiste?». Madrid es una ciudad pequeña cuando se trata de ciertos círculos sociales. Alejandra tomó un sorbo de su café. «Vine a disculparme». Paula parpadeó sorprendida. «¿Disculparte?». «Por lo que hice hace unos meses, por mostrar esas fotografías, por tratar de destruir lo que tenían». Alejandra bajó la mirada. Estaba celosa, dolida, y quería lastimar a Lorenzo de la manera que él me había lastimado a mí. «Alejandra, déjame terminar, por favor». Alejandra levantó la vista, y Paula pudo ver lágrimas reprimidas en sus ojos.
Pensé que si conseguía que te fueras, Lorenzo se daría cuenta de que me necesitaba, que regresaría conmigo. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que nunca me amó de la manera que te ama a ti, y que tal vez eso es lo mejor para ambos. Paula sintió una mezcla de compasión y sorpresa. Esta Alejandra vulnerable era muy diferente de la mujer venenosa que había conocido. ¿Estás bien?, preguntó Paula genuinamente. Alejandra se rió, pero era un sonido sin humor. ¿Honestamente? No, pero estoy aprendiendo a estarlo. He estado en terapia, tratando de entender por qué me aferré tanto a una relación que claramente no era la correcta para ninguno de los dos. ¿Y qué has descubierto? Que confundí comodidad con amor. Que Lorenzo y yo éramos perfectos en papel, pero nunca en la realidad. Que él nunca me miró de la manera que te mira a ti, como si fueras lo más precioso del mundo. Paula sintió que sus defensas se relajaban ligeramente. Alejandra, lamento que hayas salido lastimada. No lo lamentes. Lo que pasó entre Lorenzo y yo necesitaba terminar de una forma u otra. Alejandra se inclinó hacia adelante. Paula, quiero decirte algo, y necesito que me creas. Lorenzo está completamente, irrevocablemente enamorado de ti. En 5 años juntos, nunca lo vi cambiar por mí de la manera que cambió por ti en solo unos días. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que seas feliz. Ambos merecen ser felices. Y porque necesitaba que supieras que lo que hice no fue personal contra ti. Fue mi propia incapacidad para aceptar que había perdido. Paula extendió su mano sobre la mesa y tocó la de Alejandra. Gracias por decirme esto. Y Alejandra, espero que encuentres tu propia felicidad. Alejandra sonrió, y por primera vez Paula vio a la mujer real detrás de la máscara aristocrática. Yo también lo espero. Se levantó. No voy a ir a tu boda, obviamente, pero quiero que sepas que les deseo lo mejor. Realmente. Después de que Alejandra se fuera, Paula se quedó en la cafetería durante otra hora, reflexionando sobre el encuentro. Era extraño cómo las personas podían cambiar, cómo el dolor podía transformarse en comprensión y cómo los finales podían convertirse en nuevos comienzos para todos los involucrados. Cuando finalmente se dirigió a casa, Paula sintió como si un peso que no sabía que estaba cargando hubiera sido levantado de sus hombros. Ya no había sombras del pasado acechando su futuro con Lorenzo. Esa noche, le contó a Lorenzo sobre su encuentro con Alejandra. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó él abrazándola en su cama. Aliviada, respondió Paula honestamente. Y tal vez un poco triste por ella, pero principalmente libre, como si finalmente pudiéramos cerrar ese capítulo completamente. Lorenzo la besó en la frente. En una semana serás oficialmente mi esposa. ¿Estás nerviosa? No, dijo Paula sorprendiéndose a sí misma. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Y mientras se quedaba dormida en los brazos de Lorenzo, Paula supo que su historia de amor había superado todas las pruebas que el destino les había puesto en el camino. Solo faltaba una semana para su felices para siempre. El 15 de mayo amaneció con un cielo dorado que prometía el día perfecto. Paula despertó en su antigua habitación de la casa familiar, donde había pasado la noche según la tradición de no ver al novio antes de la ceremonia. Su madre ya estaba despierta, preparando té en las tazas de porcelana de la abuela. «Buenos días, mi niña», dijo Carmen, acercándose con una taza humeante. «¿Cómo se siente la futura señora Delgado?» Paula se estiró sonriendo, como si estuviera a punto de comenzar la aventura más grande de mi vida. Durante las siguientes horas, la casa se llenó de actividad. Esperanza había insistido en ayudar con los preparativos y había traído consigo a 2 estilistas profesionales que transformaron a Paula en una novia radiante. El vestido había sido la elección más difícil. Paula había probado docenas, desde los más elaborados hasta los más sencillos, pero finalmente había encontrado el perfecto, el vestido de novia de la abuela de Lorenzo, que Esperanza había guardado cuidadosamente durante décadas. Era de seda marfil con encaje vintage, con un corte que favorecía la figura de Paula y una cola elegante pero no excesiva.
Con algunas modificaciones menores, se ajustaba a ella como si hubiera sido hecho especialmente para este momento. «Estás preciosa», susurró su madre, abrochando el collar de perlas que había pertenecido a la bisabuela de Paula. «Tu padre estaría tan orgulloso». Paula sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje. «Mamá, no me hagas llorar ahora. Son lágrimas de felicidad, mi amor. Las mejores lágrimas del mundo». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Eduardo Delgado entró, elegantemente vestido con un smoking y apoyándose en su bastón, pero con una energía que desmentía su edad. «¿Puedo robar un momento con la novia?», preguntó con una sonrisa. Carmen y Esperanza salieron discretamente, dejando a Paula sola con el abuelo de Lorenzo. «Mi querida Paula», dijo Eduardo acercándose, «quería darte esto antes de la ceremonia». Le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. «¿Qué es?», preguntó Paula abriéndola cuidadosamente. Dentro había un par de aretes de diamantes vintage, delicados pero brillantes. «Pertenecieron a mi esposa, la abuela de Lorenzo. Ella los usó el día de nuestra boda, hace 60 años». Eduardo tomó las manos de Paula. «Quería que los llevara alguien que amara a Lorenzo de la manera que ella me amó a mí. Completamente, sin reservas, para siempre». Paula se puso los aretes con manos temblorosas. «Son perfectos. Gracias, abuelo Eduardo». «Hay algo más que quiero decirte», continuó Eduardo. «En todos mis años he visto muchos matrimonios. Algunos son por conveniencia, otros por pasión que se desvanece, otros por costumbre. Pero muy raramente veo lo que tienen ustedes. Dos almas que se reconocen y se eligen mutuamente, día tras día. ¿Usted cree que Lorenzo y yo tenemos eso?». «Lo sé. He visto cómo te mira, Paula. He visto cómo habla de ti cuando no estás presente. Pero más importante, he visto cómo ha cambiado desde que te conoce. Mi nieto era un hombre exitoso pero vacío. Ahora es un hombre completo». Una hora después, Paula estaba parada en la entrada del jardín, transformado, tomada del brazo de Eduardo, quien había insistido en acompañarla al altar en lugar de su padre ausente. El jardín lucía como un cuento de hadas. Arcos de flores blancas creaban un pasillo hacia el altar. Luces doradas colgaban de los árboles como estrellas caídas, y las sillas estaban ocupadas por las personas más importantes de sus vidas. Pero Paula solo tenía ojos para Lorenzo. Estaba parado junto al altar improvisado, vestido con un smoking que lo hacía verse más guapo que nunca. Pero lo que la hizo llorar fue su expresión: asombro puro, amor incondicional y una felicidad tan radiante que iluminaba todo el jardín. Mientras caminaba hacia él del brazo de Eduardo, Paula se dio cuenta de que este momento era la culminación perfecta de su historia imposible. Una historia que había comenzado con una propuesta de negocios y se había convertido en el amor más real que había conocido. Cuando llegó al altar, Eduardo puso la mano de Paula en la de Lorenzo. «Cuídala bien, muchacho», le dijo a su nieto. «Con mi vida», respondió Lorenzo, su voz ronca por la emoción. El oficiante, un amigo de la familia Delgado, sonrió a la pareja. «Estimados familiares y amigos, estamos aquí hoy para celebrar la unión de Lorenzo y Paula, dos personas que han demostrado que el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas». Paula miró a Lorenzo y vio lágrimas en sus ojos verdes. Sintió que su propio corazón se desbordaba de amor por este hombre, que había comenzado como un extraño poderoso y se había convertido en su alma gemela. «Lorenzo y Paula han escrito sus propios votos», continuó el oficiante. «Lorenzo, puedes comenzar». Lorenzo tomó las manos de Paula y respiró profundamente. «Paula, cuando te propuse fingir ser mi esposa, pensé que estaba controlando la situación. Pensé que sabía exactamente lo que estaba haciendo». Su voz se quebró ligeramente. «No tenía idea de que estaba a punto de enamorarme de ti de una manera que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, sobre el amor, sobre mí mismo». Paula sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Me enseñaste que el amor no es una transacción comercial, sino una elección diaria. Me enseñaste que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Me enseñaste que el hogar no es un lugar,
sino la persona con la que eliges compartir tu vida. Lorenzo sacó un pañuelo y gentilmente secó las lágrimas de Paula antes de continuar. Prometo amarte, no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras, grandes y pequeñas. Prometo nunca más tener miedo de amar completamente. Y prometo que cada día de nuestras vidas trabajaré para ser el hombre que mereces. Ahora era el turno de Paula. Miró a Lorenzo, después a las caras sonrientes de su madre, de Eduardo, de Esperanza, de todos los que habían sido parte de su viaje hacia este momento. Lorenzo, comenzó, su voz firme a pesar de las lágrimas, cuando acepté tu propuesta, pensé que estaba haciendo un sacrificio por mi familia. No sabía que estaba a punto de recibir el regalo más grande de mi vida, tu amor. Lorenzo sonrió, apretando sus manos. Me enseñaste que merezco ser amada, no a pesar de mis imperfecciones, sino incluyéndolas. Me enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino elegir el amor a pesar del miedo. Me enseñaste que las mejores historias de amor no empiezan en palacio, sino en cafeterías pequeñas, con gestos de bondad y momentos de genuina conexión humana. Paula pausó, mirando directamente a los ojos de Lorenzo. Prometo ser tu puerto seguro en cualquier tormenta. Prometo celebrar tus triunfos y apoyarte en tus desafíos. Prometo nunca dejar de valorar el milagro de cada día que tenemos juntos. Y prometo que, sin importar cuánto crezcamos o cambiemos, siempre elegiré amarte. El oficiante sonrió. ¿Tienen los anillos? Esperanza se acercó con una pequeña almohada de seda que contenía 2 anillos de matrimonio simples pero elegantes. Lorenzo había insistido en que fueran de oro blanco clásico, sin ostentación innecesaria. Con este anillo, dijo Lorenzo, deslizando la banda en el dedo de Paula, me comprometo contigo para siempre. Con este anillo, respondió Paula, elijo construir una vida contigo. Por el poder que me confiere el Estado de Madrid, los declaro marido y mujer. Lorenzo, puedes besar a tu esposa. El beso fue perfecto, suave, lleno de promesas y acompañado por los aplausos y vítores de sus seres queridos. Mientras se separaban, Lorenzo murmuró en el oído de Paula. «Hola, señora Delgado». «Hola, esposo mío», respondió ella sonriendo a través de las lágrimas de felicidad. La recepción fue exactamente lo que habían querido, íntima, alegre, llena de risas y amor. Eduardo sorprendió a todos bailando con Paula una canción completa, y Carmen lloró felices lágrimas viendo a su hija radiante de felicidad. Pero el momento más perfecto llegó al final de la noche, cuando Paula y Lorenzo estaban solos en el jardín, tomados de la mano bajo las estrellas, exactamente donde habían tenido su primera conversación real meses atrás. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Paula. Nunca, admitió Lorenzo. Pero ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. ¿Y ahora qué, señor Delgado? Lorenzo la hizo girar bajo las luces, después la atrajo hacia él. Ahora, señora Delgado, vivimos felices para siempre, un día a la vez, una tortilla quemada a la vez, un poema terrible a la vez. Paula se rió, el sonido más hermoso que Lorenzo había escuchado en su vida. Suena perfecto, dijo, before besarlo bajo las estrellas, que habían sido testigos de su transformación de extraños a amantes, de actores a esposos, de 2 personas solitarias a una familia. 6 meses después. El otoño había llegado a Madrid con su paleta de colores dorados y rojos, y la casa de Salamanca se había convertido en el hogar que Paula siempre había soñado, pero nunca se había atrevido a imaginar. Las paredes estaban llenas de fotografías de su boda, de viajes que habían hecho juntos, de momentos cotidianos que capturaban la esencia de su nueva vida. Paula estaba en la cocina, preparando la cena y esperando a que Lorenzo regresara de una reunión importante. Había terminado sus estudios de enfermería con honores y ahora trabajaba en el Hospital Universitario La Paz, cumpliendo finalmente su sueño de ayudar a otros. Lorenzo había insistido en que no necesitaba trabajar, pero Paula había sido firme. Quería construir su propia identidad profesional, no solo ser la esposa de Lorenzo Delgado. El sonido de las llaves en la puerta la hizo sonreír. «¡Estoy en la cocina!», gritó.
Lorenzo apareció en la entrada de la cocina, pero algo en su expresión hizo que Paula dejara de remover la salsa que estaba preparando. «¿Qué pasa?», preguntó. «Pareces diferente». Lorenzo se acercó lentamente, una sonrisa misteriosa jugando en sus labios. «Paula, ¿te acuerdas de la reunión que tuve hoy?» «Sí, dijiste que era sobre una nueva adquisición de la empresa». «Mentí un poco», admitió Lorenzo. «Bueno, no mentí exactamente, pero no te dije toda la verdad». Paula cruzó los brazos arqueando una ceja. «Lorenzo Delgado, si me dices que volviste a hacer algo sin consultarme, compré El Refugio», dijo de repente. Paula parpadeó. «¿Qué?» «La cafetería donde nos conocimos. Carmen estaba luchando financieramente, y cuando me enteré de que podría tener que cerrar, no pude permitir que eso pasara. Así que la compré». Paula se quedó sin palabras por un momento. «Lorenzo, ¿por qué?». Él se acercó y tomó sus manos. «Porque ese lugar es donde comenzó nuestra historia. Porque Carmen te dio trabajo cuando lo necesitabas. Porque quiero que siga siendo un refugio para personas como tú, que necesitan un lugar seguro mientras luchan por sus sueños». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Paula. «¿Qué vas a hacer con ella?». «Nada. Carmen seguirá siendo la gerente, con un salario mucho mejor y completa autonomía. Pero ahora también será un centro de becas para estudiantes de enfermería de familias de bajos recursos. Quiero que lleve tu nombre. Becas Paula Delgado para futuros sanadores». Paula se lanzó a sus brazos, llorando de felicidad. «No puedo creer que hayas hecho eso». «Hay más», dijo Lorenzo acariciando su cabello. «También hablé con la Universidad Complutense. Van a crear un programa de estudios para estudiantes trabajadores, para que personas como tú no tengan que elegir entre estudiar y sobrevivir». Paula se separó para mirarlo. «Lorenzo, eso debe haber costado una fortuna». «¿Y qué? El dinero no significa nada si no lo usas para hacer el bien. Y tú me enseñaste eso, Paula. Me enseñaste que el verdadero poder está en ayudar a otros a alcanzar sus sueños». Esa noche, después de cenar, salieron al jardín que se había convertido en su lugar especial. Habían añadido un columpio bajo el viejo roble y se sentaron allí, meciéndose suavemente mientras observaban las estrellas. «¿Sabes qué?», dijo Paula, acurrucándose contra el hombro de Lorenzo. «A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no hubieras entrado en esa cafetería». «¿Y qué piensas?». «Que probablemente seguiría luchando, contando céntimos, preocupándome por el futuro. Pero también pienso que tal vez habríamos encontrado otra manera de conocernos, como si el destino hubiera conspirado para juntarnos de una forma u otra». Lorenzo besó la parte superior de su cabeza. «¿Crees en el destino?». «Ahora sí». «Tú, creo en ti, creo en nosotros, y creo que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de las decisiones más arriesgadas». Paula levantó la vista para mirarlo. «¿Te arrepientes de algo?». «¿De cómo empezamos?». Lorenzo consideró la pregunta seriamente. «Me arrepiento de haberte mentido al principio. Me arrepiento de haberte lastimado. Pero no me arrepiento de haberte elegido. Ni siquiera por las razones equivocadas, porque esas razones equivocadas nos llevaron a todo esto». «¿Y ahora qué, Lorenzo? ¿Cuál es nuestro próximo capítulo?». Lorenzo sonrió, esa sonrisa que reservaba solo para ella. «Bueno, he estado pensando, esta casa es muy grande para solo 2 personas. ¿Qué estás sugiriendo?». «Estoy sugiriendo que tal vez es hora de llenarla con risas pequeñas, pasos diminutos, y tal vez algunas voces que me llamen papá». El corazón de Paula se aceleró. «¿Estás hablando de...». «Estoy hablando de empezar una familia contigo, Paula Delgado. Estoy hablando de criar niños que tengan tu bondad y tu fuerza. Estoy hablando de convertirnos en los padres que ambos merecíamos tener». Paula sintió que las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. «¿Y si soy una madre terrible? ¿Y si no sé qué hacer? Entonces aprenderemos juntos como hemos hecho con todo lo demás. Y si nuestros hijos son la mitad de extraordinarios que tú, serán perfectos». Paula se puso de pie y extendió su mano hacia Lorenzo. «Vamos adentro, esposo mío. Tenemos un futuro que crear». Lorenzo tomó su mano y se levantó, pero antes de dirigirse hacia la casa, se detuvo y miró hacia las estrellas una vez más.
Gracias, susurró hacia el cielo nocturno. ¿A quién le estás agradeciendo?, preguntó Paula. Al universo, al destino, a quien sea que decidió que un hombre frío y calculador merecía la oportunidad de amar a alguien como tú. Mientras caminaban hacia la casa, tomados de la mano bajo las estrellas de Madrid, Paula reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían compartido. Había comenzado con una propuesta imposible, había sobrevivido a mentiras y malentendidos, había florecido en amor verdadero, y ahora se extendía hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Paula mientras subían las escaleras hacia su habitación. ¿Qué? Que empezamos fingiendo estar enamorados y ahora no puedo imaginar un solo día sin amarte de verdad. Lorenzo se detuvo en el umbral de su habitación y la tomó en sus brazos. Paula Delgado, cada día que paso contigo me enamoro más profundamente. Cada mañana que despierto a tu lado es un milagro que no doy por sentado. ¿Incluso cuando quemo el desayuno? Especialmente cuando quemas el desayuno, se rió Lorenzo. Porque me recuerda que eres humana, real, mía. Esa noche, mientras se quedaban dormidos abrazados, Paula sintió una paz profunda que nunca había conocido. No la paz de la resignación, sino la paz de saber exactamente dónde pertenecía y con quién quería pasar el resto de su vida. Afuera, Madrid seguía su ritmo nocturno. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, el tráfico susurraba sus canciones urbanas, y miles de personas vivían sus propias historias de amor, pérdida, esperanza y sueños. Pero en la casa de Salamanca, Paula y Lorenzo Delgado habían encontrado su propia versión del paraíso, no un lugar perfecto, sino un amor imperfecto que había elegido crecer, cambiar y florecer contra todas las probabilidades. Su historia había comenzado con una transacción, había evolucionado a través de actuaciones y pretensiones, había sobrevivido a traiciones y malentendidos, y había florecido en algo que ningún contrato podría haber garantizado. Un amor tan real, tan profundo, tan verdadero, que transformaba no solo sus vidas, sino a todos los que los rodeaban. Y mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad que había sido testigo de su amor, Paula supo con absoluta certeza que había encontrado su felices para siempre, no en un palacio de cuentos de hadas, sino en los brazos del hombre que había aprendido a amar con todo su ser. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas aventuras, nuevas oportunidades de elegirse mutuamente. Pero esta noche era suficiente estar aquí, en este momento perfecto e imperfecto, sabiendo que el amor verdadero no era una meta que se alcanzaba, sino un viaje que se vivía día